mostrar esto. Eso es calcular, eso es aplicar las propiedades. Entonces, partir de un lado y llegar al otro. Entonces vamos a calcular aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Entonces, lo primero es, fíjense que aquí aparece como límite cero, ¿cierto? Entonces, podemos aplicar traslación del intervalo de integración, ¿no? Entonces, aquí pues se puede restar A, ¿cierto? Y aquí entonces donde esté X ahora debe aparecer X más A o A más X, ¿cierto? Vamos a aplicar la propiedad de traslación del intervalo de integración, ¿cierto? Pues A menos A es 0, aquí quería B menos A, aquí F calculado en X más A o A más X. Entonces aquí está B menos A, entonces podemos usar dilatación o contracción del intervalo de integración, ¿cierto? Con K igual a ¿quién? A B menos A, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Digo, con K igual a 1 sobre B menos A, ¿no? Porque necesito multiplicar esto por K y que me dé 1, ¿no? ¿Sí? ¿Se recuerda la propiedad de dilatación o contracción del intervalo? Con K igual a 1 sobre B menos A, que aquí sería 1 sobre K, ¿cierto? O sea, 1 sobre B menos A, con K igual a B menos A. Integral, entonces aquí el 0 por K, pues eso le va a dar 0, ¿no? Y aquí quedaría B menos A por el K, que es 1 sobre B menos A, y aquí es F calculado, bueno, aquí es lo mismo A más X que X más A más, y entonces aquí quedaría ¿quién? X sobre K, entonces quedaría X sobre 1 sobre B menos A de X. Entonces, ¿qué nos quedaría en este caso? ¿Qué nos va a quedar? Entonces aquí productos extremos, productos medios, aquí me va a quedar ¿quién? B menos A. Integral 0 por 1 sobre B menos A me da 0. B menos A sobre B menos A me da 1. Y aquí quedaría F calculado en ¿quién? En A más, aquí lo mismo, productos extremos, productos medios. Entonces B menos A por X de X. Y era lo que les quería mostrar. Entonces, pues, se cuenta que eso es simplemente calcular, ¿cierto? Aplicar las propiedades, ¿no? Entonces, miremos el siguiente, dice sea F de X calculado en A. F de X, coma igual a la integral de 0 a X de A a la P sobre T cuadrado más A cuadrado a la Q cuadrado más A cuadrado a la Q de T, donde A mayor que 0 y P y Q son enteros. P y Q enteros positivos. Entonces dice, muestre que F calculado en X, A es igual a la P más 1 menos 2Q, F calculado en X sobre A, 1. Recuerde que esto tiene aquí dos argumentos, ¿cierto? Que es X y A. Entonces, miren, la X aparece aquí, la A aparece aquí, ¿no? Y cuando usted le dice F calculado en X sobre A, quiere decir que donde esté X, debe aparecer ahora ¿quién? X sobre A. Y aquí que aparece, recuerden que esa es la A, entonces aquí está 1, pues donde esté la A debe aparecer ahora 1.
Eso es que es de dos argumentos ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues pide mostrar eso. Partimos de aquí, tenemos que llegar allá, ¿cierto? Entonces, es lo que tiene que f de x, a es igual a la integral de 0 a x de t a la p sobre t cuadrado más a cuadrado q de t, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí en este límite, en esto entonces debe aparecer donde esté la x, ahora debe aparecer x sobre a, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para que aparezca aquí x sobre a? Desplazo el ¿Aplica qué? desplazamiento de Dilatación o contracción con k igual a ¿quién? 1 sobre A 1 sobre a, ¿cierto? Entonces eso pues se aplica aquí, dilatación o contracción, entonces sería k va a tomar 1 sobre a, ¿cierto? Recuerden que es 1 sobre k, pues quedaría 1 sobre 1 ¿sí? Sobre a. Integral de, entonces multiplica k estos por k, 0 por 1 sobre a, quedaría 0, x por 1 sobre a, x sobre a. Y recuerden que aquí es su función evaluada entonces en quién, en x sobre k, ¿cierto? Entonces, o en t sobre a, ¿no? Es su función aquí. Entonces aquí, ¿esto qué le quedará? Entonces, t sobre k, ¿cierto? Entonces, k recuerden que es 1 sobre a. Esto a la p. Sobre, aquí entonces le quedaría t sobre 1 sobre a al cuadrado más a al cuadrado a la q de t. Ahí hemos aplicado entonces la propiedad de dilatación o contracción del intervalo de integración, ¿no? ¿Sí? Pues esa ustedes la recuerdan, ¿no? Que es la integral de a a b
de f de x, pues, es igual a 1 sobre k diferente 0, k por a, k por b, f calculado en x sobre k de x. Eso es que donde esté x ahora debe aparecer x sobre k, o en este caso que por d, donde esté t debe aparecer t sobre k, que en este caso sería t sobre 1 sobre a. ¿Sí? Por eso en todo lado donde aparezca t pongo t sobre k, o sea t sobre 1 sobre a, t sobre 1 sobre a. Ahora, ¿qué me quedaría aquí? Pues hace producto extremo punto de medios, eso sería igual a, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces aquí le quedaría integral de 0 a x sobre a. Aquí, pues lo mismo, producto extremo, producto de medios, pues le quedaría aquí a t a la p, ¿cierto? Sobre, aquí entonces, ¿qué le va a quedar? Pues lo mismo, le va a quedar a p al cuadrado, ¿sí? Más a cuadrado a la u de t. Pues eso es después hay que simplificar. Entonces eso le quedaría aquí, le quedaría a integral de 0x sobre a, aquí le quedaría a la p, que a la p sobre, aquí le va a quedar a cuadrado, t cuadrado, más a cuadrado a la q de t. Entonces me quedaría que f calculado en xa es igual a quién. Entonces, claro, recuerden que estoy integrando con respecto a t, y lo que nosotros vimos es que podemos sacar las constantes, ¿cierto? Que podemos sacar a la p, y eso no depende de t. Entonces podemos sacar aquí la integral, entonces me quedaría a por a la p, ¿cierto? Integral de 0 a x sobre a de t a la p. Aquí en este entonces fíjense que tiene como factor común ¿quién? A cuadrado, ¿cierto? Puede factorizar ahí, le quedaría a cuadrado factor de t cuadrado más 1, ¿cierto? De t. Ahora eso sería igual a la q, ¿no? Sí. Eso sería igual a quién? A, pues eso misma base, suma los exponentes, ¿cierto? Entonces a por a a la p es lo mismo que a la p más 1. Integral de 0 a x sobre a de t a la p, aquí puede factorizar, esto sería, bueno ya factorizamos, esto es lo mismo que tener a cuadrado a la q por t cuadrado más 1 a la q de t, ¿cierto? Eso es lo mismo que tener a la p más 1, esto es lo mismo que a la 2 q, ¿no? ¿Sí? Recuerden las propiedades de los exponentes. Recuerden que 1 sobre a la 2q es constante, ¿cierto? No depende de t, entonces podemos sacar aquí que haría a la 2q, integral de 0 x sobre a, t a la p sobre t cuadrado 1, pues es lo mismo que tener 1 al cuadrado, a la q de t. Entonces si usted se fija, esto es lo mismo, ¿no? Misma base, como estás dividiendo, resta los exponentes, entonces quedaría p más 1 menos 2q. Integral de 0x sobre a, t a la p, t cuadrado más 1 al cuadrado a la q de t. Y esto sería a la p más 1 menos 2q, y esto me quedaría entonces f calculado en quién. Ya, fíjense que allá primero aparece x, ahora está aquí x sobre a. Y allá donde aparece la a, aquí a cuadrado, aquí ahora aparece 1, ¿no? Entonces sería eso. Pues eso es aplicar las propiedades, ¿no? Aplicar, sí. Profe, ¿cómo identifica cuándo aplicar dilatación? Pues depende del problema que tenga. Pues como yo veo que aquí necesito x sobre a, pues ¿cómo me consigo el 1 sobre a? Pues aplicando
¿cierto? Pues es como la forma que es eso aquí, tomando K igual a 1 sobre A. Pues eso depende de cada ejercicio, ¿no? Pero digamos, si yo veo que uno de los límites es 0 y que tengo que buscar una manera que quede en 0, ¿sería bueno utilizar dilatación y contracción o no? Pero K no puede ser 0, ¿no? Entonces en ese caso puede ser traslación, como en este. Necesitamos 0 aquí, ¿no? Entonces aplicamos traslación del intervalo de integración. Puede ser que mezclar varias propiedades, eso depende de cada ejercicio, ¿cierto? Bueno, no sé si tienen preguntas ahí, ¿no? Yo tengo una. Al límite superior de la integral, porque es que le pones 1 sobre A. ¿En cuál? O sea, ahí en esa. No, el ejercicio es eso. O sea, sí, pero, o sea, sé por qué pones el 1 sobre A para multiplicarlo con X, pero porque al sacarlo la integral queda como 1 sobre A. No, es que la propiedad dice que es 1 sobre K. O sea, esta integral es igual a 1 donde K diferente de 0, ¿no? Es 1 sobre K, aquí queda K por B, K por A, y aquí la función calculada es la variable sobre K, ¿no? Entonces, si estoy tomando K igual a 1 sobre A, sería 1 sobre K, pero K es igual a 1 sobre A, ¿cierto? Recuerde que estamos tomando K igual a 1 sobre A. Entonces, la propiedad dice que es 1 sobre K. 1 sobre 1 sobre A. Porque dice la propiedad, ¿no? Pues recuerde que aquí no las mostramos, ¿no? Las usamos. ¿Sí? Pues eso se puede mostrar. Lo que pasa es que en estos cursos no se muestra. No se muestra eso. Bueno. Entonces vamos a mirar lo que es una antiderivada para enunciar el teorema fundamental del cálculo. Los dos teoremas fundamentales del cálculo. Entonces aquí pues tenemos lo siguiente, una función f mayúscula de x es una antiderivada de la función f de x minúscula en el intervalo i, si la derivada de f mayúscula de x es igual a f de x para x en el intervalo i. Bueno, ahorita miramos entonces en el teorema fundamental del cálculo como lo enuncian ahí, ¿no? Fíjense que ahí no le está diciendo que el intervalo tiene que ser abierto, pues generalmente, pues no sé si ustedes cuando calculaban derivadas ahí lo hacían en un intervalo abierto, ¿cierto? Pero se podía también, digamos, derivada derecha, derivada izquierda, depende de lo que tuviese ahí. Entonces el intervalo puede ser cerrado, ¿sí? Digamos fuera cerrado en ambos extremos, fuera el intervalo cerrado AB. Entonces cuando aquí dice derivada, si fuera en el punto A, entonces sería derivada A derecha. Si fuera en el punto B, sería derivada A izquierda. Aunque ahí veo que en el teorema fundamental del cálculo, pues hace la derivada en el intervalo abierto, ¿no? Pero eso se puede en los extremos. Lo que pasa es que allá es derivada A derecha, derivada A izquierda. Pues ya miramos ahí. Entonces, esto sería pues lo que es una antiderivada. Entonces, suponga usted que f de x es igual a seno de x. ¿Quién sería una antiderivada? Bueno, suponga que el intervalo o x en r. ¿Quién sería una antiderivada de s para x en r? O en el coseno. Y esto pues está, o si quiere escribirlo así, ¿no? Si quiere lo escribo así, es lo mismo. ¿Sí? Entonces en ese intervalo
intervalo. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante con una función es la constante con la derivada de la función. Derivada coseno es menos seno. Con ese menos quedaría más, ¿no? Entonces tendría que esto es una antiderivada de f de x. Es antiderivada de f de x igual a seno de x en menos infinito más infinito. Claro, si usted deriva ahí, pues es derivar esto con respecto a x, que es menos coseno de x, que le da entonces menos coseno de x que le da seno de x, y eso es válido para cualquier x en el intervalo menos infinito más infinito, ¿cierto? Entonces eso sería antiderivada ahí. Ahora, pues nosotros sabemos que la derivada de una constante es cero, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no yo podría tener esto? G de x igual a menos coseno de x, por ejemplo, más 1. Esto está definido también para x en el intervalo menos infinito, infinito, ¿cierto? Si usted calcula la derivada de esto, ¿qué le dará? Pues la derivada de este, que es seno de x, más la derivada de la constante, que es 0, ¿cierto? La derivada de la constante es 0. Entonces, esto y eso es válido para x en el intervalo menos infinito más infinito. Entonces, esta g de x que tenemos aquí es una antiderivada, ¿no? G de x igual a eso, es antiderivada de f de x igual a seno de x en menos infinito más infinito, ¿cierto? Es una antiderivada. Si yo derivo, pues me da la función, ¿cierto? Para todo x en el intervalo menos infinito, ¿cierto? Entonces eso sería una antiderivada. Entonces uno podría conseguirse una familia de antiderivadas, ¿no? Consigue una que hace, a esa una le suma una constante arbitraria, ¿cierto? Y porque pues sabemos que la derivada es una constante cero. Entonces ahí tendría. Entonces eso sería como la antiderivada más general, ¿no? Que es lo que aparece aquí, ¿no? Entonces, aquí, si f de x es una antiderivada de f de x en el intervalo i, f de x más c, donde c es constante, arbitraria, también es una antiderivada f de x en y, pues esto usted ya lo vio, ¿cierto? Porque si f es una antiderivada, entonces ¿qué quiere decir? Que f' de x es igual a f de x para todo x en el intervalo i. Ahora, si usted mira aquí, para que esta sea una antiderivada, pues tendría que darme f de x. Y usted sabe que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿cierto? Entonces aquí le quedaría f de x más la derivada es, ¿cierto? Y la derivada de una constante es 0. Entonces le quedaría f' de x más 0, que sería igual a f' de x, y f' de x es f de x para todo x en y. Entonces lo que me consigo si tengo una antiderivada, pues hacerlo todas, ¿cierto? Porque es adicionar una constante arbitraria, es decir, consigo una familia de antiderivadas, ¿cierto? Una familia uniparamétrica. El parámetro sería c, ¿no? Esto pues se varía en los reales, aquí puedo poner cualquier constante real, ¿no? ¿Sí? Entonces obtengo una familia de antiderivadas, pues de ahí, digamos, gráficamente, pues usted lo ve. Claro, si mi función es x al cuadrado, pues ¿cuál sería una antiderivada? Que yo derive y me dé x al cuadrado, pues sería ¿quién? Un tercio de x al cubo, ¿cierto?
Si yo derivo eso, pues es la constante que es un tercio por la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado. Entonces, simplifica ahí, ¿no? Un tercio por 3. Le quedaría x cuadrado, ¿cierto? Eso es menos infinito más infinito, ¿cierto? En ese intervalo le funcionaría. Entonces, ¿cuál sería una familia antiderivadas? Pues sería entonces que un tercio de x al cubo más una constante, ¿cierto? Donde la constante varía en R, ¿no? Es lo que aparece aquí. ¿Ok? Pues eso, porque si uno mira geométricamente, entonces usted podría trazar la de un tercio de x al cubo, que es esta moradita, esa fucsia que ve aquí, ¿no? Esa es la de y igual a un tercio de x al cubo, ¿no? ¿Sí? Esa de ahí. ¿Qué es lo que usted hace al sumarle o restarle? Si yo le sumo, entonces lo que estoy haciendo es una traslación vertical, ¿cierto? Hacia arriba, si lo que le estoy sumando es positivo, si lo que le estoy sumando es negativo, una traslación vertical hacia abajo. Pero en un punto de esos, pues la pendiente va a ser la misma, ¿no? Recuerden que esa derivada, pues representa ahí, ¿cierto? Esto va a ser lo mismo, o sea, no va a cambiar, ¿cierto? El valor, la recta tangente a cada curva de esas, pues va a ser la misma, ¿no? ¿Ok? Que va a ser ¿quién? El valor de la función en el punto, de la f minúscula, ¿no? ¿Sí? En un punto aquí x, y, ¿cierto? Pues el valor de la pendiente de la recta tangente es ¿quién? Es la f minúscula, que evalúa en el punto, ¿no? ¿Sí? La f minúscula, ¿no? Recuerden que esa es la f mayúscula, como calculo la derivada en un punto aquí y aquí, esas son las f mayúsculas, ¿cierto? Pues derivo, ¿no? Y al derivar pues me da esta y la evalúo en el punto, ¿no? ¿Sí? Eso sería, digamos, lo que geométricamente pues tendría ahí, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, ese es el resultado que dice ahí, que aparece como teorema, pero es lo que nosotros acabamos de notar, ¿no? Que si f es una antiderivada de f sobre un intervalo i, entonces la antiderivada más general de f sobre i es f de x más c, donde c es una constante arbitraria, ¿no? Pues es lo que tenemos aquí, y ahí pues, si f es antiderivada de i, f de x más c, donde c es constante arbitraria, pues es también antiderivada, ¿no? Constante arbitraria, que puede tomar cualquier valor real. Entonces, en particular, aquí nosotros escribimos para esta A1, pero hubiera podido escribir 1.000.000 de 3/4, ¿cierto? ¿Sí? Cualquier número real aquí, ¿no? Ya se varía en R, ¿no? ¿Sí? Es decir, en realidad lo que obtiene es una familia, ¿sí? Que es lo que se mira aquí, miren. Aquí, por ejemplo, la constante es ¿quién? 3, aquí la constante es 2, aquí 1, aquí es menos 1, aquí es menos 2. Pero se puede poner cualquier número real ahí. Es arbitrario, que puede tomar cualquier valor real, ¿no? ¿Sí? Eso es que sea arbitraria, ¿no? Es decir, que en realidad tengo una familia que depende de un parámetro, el parámetro C. ¿Dónde varía C? En los reales, ¿cierto? Cualquier número real puede tomar ahí. Y pues geométricamente es lo que ya dijimos aquí, ¿no? ¿Sí? Recuerde que la pendiente en cualquier punto aquí siempre será f minúscula de x, ¿sí? Entonces, claro, si yo lo que hago es subirla hacia arriba, hacia abajo, pues todos los que tengan la misma abscisa, pues la pendiente va a ser la misma, ¿cierto? ¿Sí? Eso es pues, geométricamente lo que tendríamos ahí, ¿no? Entonces, si quieren, miramos ese, pues, es uno. Entonces, miremos ese. Si mi función f de x, claro, tiene que ser eso aquí en un intervalo, no es un intervalo, ¿no? Es un intervalo solito, bien sea cerrado, abierto, pero es uno solo, ¿sí? No es que me haga unión de intervalo. Que por ejemplo, esta función, la que aparece ahí en el ejemplo, que es 1 sobre x, pues esa está definida en dos intervalos, ¿cierto? Bien sea de 0 a infinito o de menos infinito a 0, abierto, ¿no? En 0, eso no puede tomar 0. Entonces yo puedo buscar antiderivada en cada uno de esos intervalos, ¿cierto?
Entonces, una, por ejemplo, suponga que esta está definida para x en el intervalo menos infinito 0, ¿cierto? ¿Sí? O podría considerar entonces esa misma función, que es 1 sobre x, definida en el intervalo 0 más infinito, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar antiderivada a cada uno de esos, ¿sí? Recuerde que no es que aquí se mire el dominio y entonces si el dominio es unión de intervalos, trate de buscar una sola función. No, es en el intervalo, en un intervalo, ¿sí? Lo mismo cuando estemos calculando integrales definidas, pues sobre un intervalo. Entonces se tendrá que buscar esa antiderivada sobre ese intervalo, ¿sí? Se puede que encuentre una antiderivada en otro intervalo y eso no le va a funcionar, ¿ok? Tiene que ser ahí. Bueno, entonces vamos con el segundo ahí, cuando la x es mayor que 0, ¿cierto? O sea, está en el intervalo 0, infinito. ¿Cuál sería una antiderivada? Logaritmo. Entonces, logaritmo natural de x, ¿cierto? Donde esto pues está definido para x mayores que 0, lo que es lo mismo en el intervalo 0, infinito, ¿cierto? Claro, si usted deriva eso, pues usted, la derivada de esto le da ¿a quién? 1 sobre x, y eso pues es válido para x en el intervalo 0 más infinito. Entonces dice que la derivada lo que le da es f de x para todo x en el intervalo. Entonces lo que tendríamos es que esta aquí es una antiderivada de f de x igual a 1 sobre x para en 0 infinito, ¿cierto? Esa sería una derivada de 0 infinito. Ahora, para esta de aquí, ¿quién sería? ¿Cuál sería usted? Ahora estoy en el intervalo x menor que 0, ¿no? O sea, de menos infinito a 0. ¿Cuál sería ahí? Ya no me funciona la misma porque aquí la x es negativa y esto no está definido, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, en este caso sería ¿quién? Logaritmo natural de menos x. Ahora, usted puede adicionar a esto constante arbitraria, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si quiere una más general, pues entonces aquí sería g de x igual a logaritmo natural de x más constante arbitraria, ¿cierto? Esta, pues, para x en el intervalo 0 más infinito. Esta es la antiderivada más general, ¿no? ¿Sí? Donde recuerde que esto varía en los reales, ¿no? Esa sí que aparece ahí. Es la antiderivada más general, o la antiderivada general de f de x igual a 1 sobre x en el intervalo 0 más infinito. Recuerden que eso es conseguirse una y le adiciona una constante arbitraria, ¿cierto? Eso es todo lo que queda, donde esa constante va a variar en local. Entonces, en esta, suponga que tenemos esta función ahí y está definida. Aquí, pues, esto tiene sentido porque tendrá x en menos infinito a 0. O sea, la x es negativa. Al anteponerle este menos, pues eso me queda positivo, ¿cierto? Y ahí puedo calcular el logaritmo, ¿cierto? ¿Sí? Porque ya menos x es mayor que 0. ¿Cuál es la derivada de eso? Si se calcula la derivada aquí para esta, ¿quién sería? Pues la contraria. ¿Qué me daría esa derivada? 1 sobre x desde x. Bueno, sí, 1 sobre x para x es menor que 0. Pues calculemos la desfase. Entonces aplica regla a la cadena, ¿cierto? Entonces empieza a derivar de afuera hacia adentro. Aquí entonces sería 1 sobre menos x por la derivada interna que sería menos 1. Entonces menos menos me da más, quedaría 1 sobre x. Esto para x de menos infinito a 0. Pues eso me da f de x, ¿cierto? Entonces esa sería. Ahora la más general, yo puedo adicionar aquí una constante, ¿cierto? Pues la derivada de la constante es 0. Entonces me quedaría que esto es la antiderivada general. Esta es la antiderivada
general de f de x igual a 1 sobre x en menos infinito 0 en ese intervalo. Esa sería la antiderivada más general. Entonces ahí depende del intervalo, ¿cierto? Si es mayor que 0, pues es esta. Si es menor que 0, bueno, o si quieres la general es esta, ¿no? Le aparece la constante arbitraria. Y si es menor que 0, es esta que aparece aquí. Entonces recuerde que cuando usted esté buscando una antiderivada sobre un intervalo, ¿sí? No es en uniones de intervalo. Y yo no voy a buscar una antiderivada en este unido este, que ese sería el dominio, ¿cierto? El dominio de esta función. No es sobre el dominio, es sobre un intervalo. ¿Okay? Usted busca la antiderivada. Bueno. Vámonos al teorema fundamental del cálculo, después volvemos aquí, ¿cierto? Cuando ya tengamos integrales indefinidas y hacemos nuestra tabla de integrales indefinidas. Para eso, pues, ¿qué debe saber? Pues saber derivar, ¿cierto? ¿Sí? Eso es simplemente saber derivar. Pues aquí, por ejemplo, para x a la n diferente menos 1, ¿qué debo derivar para obtener x a la n? Pues deriva x a la n más 1 sobre n más 1, por ejemplo. Claro, eso puede adicionarle una constante arbitraria, ¿no? ¿Sí? Si lo que tengo, si mi función es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, ¿qué debo derivar? Pues al coseno de x. ¿Sí? Ustedes saben cuál es la derivada del coseno, ¿no? Que es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Saben cuál es la derivada cotangente de x, que es 1 sobre 1 más x cuadrado, ¿cierto? Sí, eso, pues aquí lo que tienen que saber, bueno, esta fue la que escribimos primero, ¿no? La derivada menos coseno es seno, ¿no? ¿Sí? Entonces se sabe derivar. Claro, eso cuando no escribo la constante aquí, la constante arbitraria, pues lo que tengo es una antiderivada particular. ¿Sí? La general pues tiene la constante arbitraria, ¿no? Ya luego nosotros haremos, digamos, el listado de las integrales básicas, ¿no? Y cuando veamos técnicas de integración, entonces, ¿qué es lo que usted hace? Pues buscar antiderivadas, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que uno hace ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace con esas técnicas? Lo que hace es reducirlas a las conocidas, ¿cierto? A las básicas. Eso es lo que uno hace con esas técnicas, ¿no? Hay un listado de... Luego miramos cómo se escribe eso y ya miramos esto en más detalle. ¿Sí? Voy de acuerdo al programa, entonces hay que plantear unas partes y luego volver. ¿Ok? El libro no lo estoy siguiendo exactamente como está, sino como está en el programa. Entonces vamos a hacer el teorema fundamental de cálculo, ¿cierto? Y ya después volvemos a integrales indefinidas. ¿Sí? Que eso es lo que le digo, si usted sabe derivar, pues conoce esta tabla. O una más amplia que hay que esa. ¿Cierto? Si, entonces, si requiere, pues repase derivación, ¿no? Porque pues si no, no va a poder entonces calcular aquí. Tengo una pregunta. Sí. Cuando estaban inventando, descubriendo esto, ¿qué se planteó primero, la integral o la derivada? No, eso pues la derivada. Y después... Pues sí, primero vino como el problema de hallar la tangente, ¿cierto? Que es la interpretación geométrica, y luego vino pues como el cálculo de áreas, que es bajo curvas, que es lo que resuelve realmente la integral, ¿no? O así empezó tratando de buscar áreas bajo curvas, ¿no? Bueno. Pues ahí aparece el teorema fundamental de cálculo, lo escribo aquí. Entonces, claro, uno tiene lo siguiente: sea f minúscula de x una función continua en el intervalo cerrado AB. ¿Cierto? Entonces, uno puede definir la siguiente función. Entonces, uno podría definir esta función, lo mismo sea el intervalo
cerrado a B. Claro, ahí, digamos, eso se puede enunciar de mucho más general que lo que aparece ahí, pero digamos, pues, los textos que se usan acá, pues, bien, eso generalmente toman continua, aunque el mismo texto mencionó la vez pasada que es integrable también una función que tenga un número finito de discontinuidades de salto, ¿no? Pero generalmente aquí siempre va a encontrar f continua. Los ejercicios que tiene que calcular, pues en general va a ser continua la función en el intervalo, ¿cierto? Entonces, bueno, uno podría definir la siguiente función, la función que va de a x, de aquí f de t, donde la x pues varía en el intervalo a b. Entonces uno puede mirar esa función. Entonces, geométricamente, ¿qué me está representando esa función? Recuerden que aquí no importa el valor que yo ponga de x, pues esta integral existe. Claro, si x es igual a a, f calculado en a, ¿cuánto me da? F mayúscula calculado en a. Sería la integral de a de f de t de t, ¿que me da cuánto? 0, ¿cierto? Entonces f calculado en a me va a dar 0. Para cualquier otra aquí, pues va a existir, ¿cierto? Porque mi función va a ser continua en cualquier intervalo de esos que yo escoja aquí, ¿no? ¿Sí? Podría escoger, por ejemplo, x igual a más b medios, ¿sí? Entonces de a más b medios, ¿sí? Y esa va a existir, ¿okay? Porque pues eso siempre es continua sobre cualquier intervalo que yo fije aquí, ¿no? Variando la x en a b, ¿sí? Entonces esa existe. Ahora, geométricamente, ¿qué representa esa función? Pues suponga que usted tiene aquí su intervalo AB, ¿cierto? El intervalo cerrado AB, usted tiene su función continua en AB, una función así, que sea y igual a f de x. Esa función aquí estaría x igual a a, ¿cierto? Aquí estaría x igual a b, que sería esa recta, ¿cierto? Entonces, ponga que estaría así. Entonces, cuando usted fije un x ahí, ¿cierto? En ese intervalo, que la x está variando acá, entonces cuando usted fije, por ejemplo, un x que esté aquí, y usted calcula ahí, entonces geométricamente, ¿qué le estaría dando ahí? Pues estaría la suma algebraica de las áreas, ¿cierto? En el intervalo AX, ¿cierto? En el intervalo cerrado AX. Pero aquí pues como está por arriba del eje X, el área aquí es positiva, aquí usted calcula el área y le antepone signo menos, ¿cierto? A medida que voy variando la X, pues me está dando esa área, ¿cierto? El área pues en el intervalo, ¿quién? AX, en el intervalo cerrado AX, comprendida entre pues Y igual a F de X, la curva, ¿cierto? Y la recta, pues pongámosle, bueno, pongámosle X igual a X igual a X igual a X sub 0, Profe, sí. X no debería ser diferente de A. No, porque puedo calcular en A. En A vale 0, ya dijimos, la integral de A está definida, ¿cierto? ¿Cuánto vale? 0, eso fue lo que dijimos la vez pasada. ¿Sí? Es más, usted podría, aquí yo pues como lo ponen aquí, pero eso podría ser que el límite superior, ¿cierto? Fuera menor que el límite inferior y ya sabemos cómo se calcula también. Lo que pasa es que lo estoy enunciando como aparece aquí, ¿no? Creo que puede ser más general, ¿no? No necesariamente el límite superior tiene que ser mayor que el límite inferior, ¿sí? Porque ya sabemos que anteponemos un signo menos y intercambiamos los límites. Pero bueno, vamos a dejarlo entonces como está aquí en el texto. Entonces le quedaría así geométricamente, pues eso es lo que va a representar, ¿cierto? Yo voy variando la X, pues claro, a medida que aumente la X, pues sabe que es eso, ¿no? Es el área comprendida entre eso. Yo voy moviendo la X en el intervalo AB, ¿ok? Geométricamente, pues me daría eso. Ahora, uno puede mostrar que, pues, digamos, no es que, claro, uno sabe que si una función es derivable en un punto es continua en el punto, ¿cierto? Derivabilidad en un punto implica continuidad, ¿no? Ahora, uno puede mostrar aquí en esto que esa función f de x, así como está definida y que existe, ¿cierto? Porque mi función como va a ser continua en el intervalo ax, ¿cierto? Cualquiera sea el x en este intervalo ab, pues como es continua, entonces siempre va a existir
integral, ¿no? ¿Sí? Claro que va a depender de x. ¿Okay? Entonces, uno puede mostrar que esa función f de x siempre es continua en el intervalo a b. ¿Sí? Claro, aquí pues lo que digo, nosotros no hacemos demostraciones, ahí tampoco es que la estén haciendo, ¿no? ¿Sí? Del hecho de que la función sí dice que esta función g de x que aparece aquí es continua sobre a b. Entonces uno puede mostrar eso, pero nosotros no lo vamos a mostrar, ¿cierto? Ahí tampoco lo estamos mostrando. F de x es continua bueno, dejémoslo así, ya sabe que esto es un intervalo. En el intervalo a b, esa función que aparece ahí, ¿no? Claro, usted, digamos, podría tener esta función. Bueno, pongamos una que sea fácil de... Bueno, puede ser esta. Entonces pongamos aquí la x que pertenezca al intervalo menos 1, 1. ¿Okay? Vamos a poner eso. Por ejemplo. O si quiere, pongámosle menos 1, 2. Vamos a considerar esa que tengo ahí. Entonces, y vamos a definir nuestra función f de x. Es más, uno, lo que pasa es que ahí no lo hace el libro. Yo lo que necesitaría es que mi función fuese integrable en ese intervalo AB, ¿cierto? Es decir, eso podría tener discontinuidades de salto. Yo defino esta función y aún esta función sigue siendo continua, ¿sí? Lo que pasa es que aquí, pues, lo que le digo, pues, como siempre le ponen como hipótesis que sea continua, pero eso se puede debilitar, ¿no? Basta que sea integrable y una condición necesaria para que sea integrable es que tenga discontinuidad de salto. ¿Okay? Pues es simplemente por información para usted, ¿no? Pero pues lo que se va a trabajar es como viene ahí. Entonces usted aquí casi que no va a tener que preocuparse porque sus funciones van a ser continuas en el intervalo. Pero eso va a ser mucho más general de lo que viene ahí. Entonces, si uno definiera esa función, sería la integral de ¿quién? De menos 1, que sería la ax de f de t. Entonces aquí sería t de t, ¿cierto? Y estaría definida para x mayores o iguales que menos 1, menores o iguales que 2. Tendría esa función, ¿no? ¿Sí? Claro, ese es un ejemplo muy sencillo, pero es para que vean que es lo que está haciendo. Entonces, pues geométricamente, ya la calculamos, ¿no? Entonces, geométricamente, pues, lo que tendríamos aquí es lo siguiente. Pues si quiere, pongámosle t aquí. Entonces, trazamos y igual a t que corresponde a quién? La recta. A una recta, ¿cierto? Aquí a la función identidad, ¿cierto? Tendría que quitarlo, pero a nosotros nos interesa desde quién? Desde menos 1 a 2. Entonces, vamos, este es un ejemplo pues muy sencillo, pero es para que vean qué está pasando, ¿sí? Entonces, vamos a considerar estas rectas aquí, que es x igual a menos 1. Aquí x igual a 2, ¿cierto? Y bueno, entonces usted, claro, aquí lo que va es variando. Entonces usted depende de dónde tome por ejemplo, si yo le dijese, claro, es que nosotros no hemos visto cómo calcular eso, ¿no? Cómo calcular esa que aparece aquí, pero ya ahorita veremos con el teorema fundamental de cálculo, el segundo, ¿no? El primero es lo que aparece ahí, ya miraremos con el segundo qué es lo que dice. Pero de acuerdo a esto que tengo aquí, por ejemplo, ¿quién sería en este caso f? Y ya ahorita teniendo el teorema fundamental de cálculo lo verificamos. ¿Quién sería, por ejemplo, f de 1? Entonces, claro, usted sabe que es la integral de menos 1 a 1 de t de t, pero nosotros también tenemos la interpretación geométrica, ¿cierto? En ese caso, pues podemos calcular el área muy fácil. Entonces aquí vendría de esto a 1 aquí. Entonces aquí estaría 1, ¿cierto? Y recuerden que esta pues corresponde a y igual a t, ¿no? Esta aquí pues es y igual a t. Bueno, a nosotros nos interesa es aquí. Entonces cuando tomo x igual a 1, lo que estoy considerando es esta área que aparece aquí, ¿cierto? Más el área que tenemos acá. Suma algebraica, ¿no? Entonces esto debería darme ¿cuánto? 0. Entonces, claro,
tiene que darme 0 porque el área de este triángulo es igual al área de este triángulo y esa área que pongo signo negativo, que recuerde que es un medio de la base, o sea, un medio por 1, por la altura que es 1, o sea, me daría menos un medio esta, la integral de aquí a aquí, ¿cierto? Entonces esto me daría menos un medio y el área de este pues es también un medio, ¿no? Que es un medio de la base que es 1 por la altura que es 1, ¿sí? Entonces me quedaría más un medio, esto me daría 0. Entonces esto calculado en 1 me da 0 y nosotros sí sabemos cómo calcular eso, ¿no? Porque sabemos la interpretación geométrica. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo se calcula usando una antiderivada, ¿no? Entonces pues eso es lo que le digo que es la interpretación geométrica, ¿sí? Claro, aquí podría calcular entonces, bueno, se puede calcular en otro, aquí podría ser en un medio, ¿no? Entonces ya miraría cuánto le daría ahí, ¿no? Que en este caso le da negativa, ¿no? ¿Sí? Pues el x va variando entre menos 1 y 2. Podría calcularse, por ejemplo, cuánto le daría f calculado en 2. Entonces f calculado en 2 es la integral de menos 1 a 2 de t de t. Y eso sería igual a ¿quién? Entonces, es el área de este que es un medio y ya le ponemos signo menos porque está por debajo del eje x, es un medio. Más, ahora sería como x es igual a 2, pues es el área de todo este triángulo, que es un medio de la base, o sea, un medio por 2. ¿Sí? Por la altura que le da, ¿cuánto la altura? 2, ¿cierto? Entonces sería, ¿cuánto me daría eso? 2, ¿cierto? Entonces este me daría 2, que sería 4 medios menos un medio, 3 medios, ¿sí? Me da el área, recuerde que eso, claro, pues depende de la función, lo que pasa es que es muy fácil de calcular el área, pero no siempre es, sabemos la interpretación geométrica, pero no siempre es fácil de calcular así, ¿no? Depende de la función, ¿sí? Por ejemplo, si fuera seno, pues ya no es fácil ver ahí, ¿cierto? Por ejemplo, variando entre menos pi medios y pi medios, ya no sería tan fácil de ver cuánto vale el área media que va variando la x. Eso se puede calcular, pero se necesitan otras cosas. Entonces ahora sí vamos a ver el teorema fundamental del cálculo. Recuerde, pues tenga presente que esa función definida de esta manera, pues siempre va a ser continua en el intervalo. A veces, lo que le repito nuevamente, sin importar que eso sea continuo en AB, simplemente necesita que sea integral. Es que no quiero pues es que no quiero salirme de lo que viene ahí en el texto, pero si quiere hacemos un ejemplo y se da cuenta que a pesar de que sea discontinua la función f en el intervalo, cuando yo calculo esta me resulta continua. Bueno, voy a hacer uno muy elemental, digamos, sí, quiere ver eso. Sin embargo, yo lo que voy a usar aquí es que sea siempre f continua, ¿no? Pues como viene en el texto. No me voy a salir de eso, pero vamos a hacer entonces un ejemplo de ese estilo. Pues nosotros hicimos uno la vez pasada, por ejemplo, podría ser este. X. Entonces, consideremos lo siguiente. Entonces, no sé, pues podría ser este. Suponga que aquí es menos 1, aquí entonces va a valer aquí menos 1, aquí pues si quiere pongámosle de 0 aquí a 1 que valga 0 y pongámosle aquí que valga 1 entre 1 y 2. ¿Okay? Entonces, esa que sea mi función y igual a f de x, ¿cierto? Pues si usted quiere escribir una fórmula sería f de x es igual a ¿quién? A menos 1 si x es mayor o igual que menos 1, menor que 0, ¿cierto? Es igual a 0 si 0 menor o igual que x menor que 1. Y es igual a 1 si la x es mayor o igual a 1, menor o igual a 2, ¿cierto? Entonces tengo esa función que es ahí. Nosotros ya dijimos que es integrable y pues es integrable en menos 1, 2 y usted puede calcular la integral, ¿cierto? Lo que tiene que calcular áreas ahí. Entonces
pues les recuerdo lo que hicimos la vez pasada, entonces es, si yo fuese a calcular, en este caso que es discontinua, tiene discontinuidad de saldo, si fuera a calcular la integral de menos 1 a 2 de f de x, pues ¿qué me daría? Entonces tienes que calcular área, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tendría que calcular el área de este rectángulo y anteponerle signo negativo porque está por debajo del eje x, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me daría eso? Si usted hace el área de esto es base por altura, me daría 1, ¿cierto? El área. Y anteponemos el menos porque está por debajo, ¿cierto? Entonces, me daría menos 1. Bueno, en este pedazo, pues ahí no hay área, ¿cierto? Entonces, eso me da 0, ¿no? Y en esta aquí, entonces me daría, es el área y con signo positivo, ¿cierto? Porque está por encima del eje X. Entonces el área que es la base, que es 1 por la altura que es 1. Entonces esto me quedaría más 1 y esta integral me daría 0. Entonces recuerde que pues calcula igual, ¿no? Es buscar áreas ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo defino ahora esta función f de x, que sería la integral de menos 1 a x, pongámosle aquí f de t, ¿no? Pues aquí calcular f de t, pues cambia aquí solo por t, ¿cierto? Nada. Entonces vamos a calcular cuánto nos daría la función f de x, ya nosotros todavía no, o bueno, esa en realidad uno podría calcularla, ¿cierto? Usando la aditividad del intervalo de integración, ¿sí? Pero bueno, vamos a calcularla así usando interpretación geométrica, ¿cierto? ¿Cuánto me daría entonces esa función f de x mayúscula? Entonces, claro, si su x está aquí entre menos 1 y 0, que esté por aquí, entonces, ¿cuánto me daría? Menos 1. Entonces ya vamos a mirar. Entonces, lo primero es que mi x esté entre menos 1 y 0. Entonces, ¿qué me daría? Pues si mi x está aquí, entonces yo tengo que mirar área, ¿cierto? ¿El área de quién? De este que aparece aquí. Y el área de ese que aparece ahí sería que, claro, y ponerle signo negativo, ¿no? Sí, porque está por debajo. Entonces, el área de esto sería ¿quién? La base por la altura es 1, ¿sí? La base es ¿quién? X menos 1, ¿sí? Porque recuerden que la X que está más a la derecha menos la X que está a la izquierda, ¿sí? Entonces esto sería, claro, si fuese X fuese igual a 0, estoy aquí, ¿cierto? Sería 0 menos 1, o sea, sería 1, ¿sí? Y a eso tengo que anteponerle signo menos, ¿no? Entonces de una vez vamos a poner el signo menos y vamos a calcular el área. El área sería X menos 1, ¿no? O sea, X más 1, que es la base, ¿sí? Por la altura. O sea, aquí quedaría X menos 1, ¿ok? Que es la base. Por la altura que es 1, ¿sí? Entonces recuerde aquí por la altura que es 1 y le anteponemos el signo menos porque está por debajo del eje X, ¿cierto? Entonces eso daría, pues acomodemos o estiramos la 3, ahora sí, ¿cómo me quedaría? Entonces me quedaría de la siguiente forma, pues por 1 me queda eso mismo, ¿cierto? Aquí queda menos, me da más, entonces lo que me quedaría sería ¿quién? Menos x más 1, ¿cierto? Fíjense que si x fuese 0, o sea, estuviera aquí, pues yo sé cuánto me da eso, ¿cierto? Que eso nos daría, ¿cuánto? Menos 1, ¿no? Recuerden que es el área y anteponerle signo menos porque está por debajo del eje y ahí pues ahí le daría, ¿sí? Bueno, entonces eso me quedaría ahí. ¿Qué pasa si ahora su x está aquí, está por aquí? ¿Qué me daría? X más 1. Entonces si mi x está por ahí, viniendo desde menos 1 a, o sea, aquí, si la x es mayor o igual a 0, menor que 1, entonces ¿qué me daría? Pues sé que me da el área que tengo hasta aquí, entonces el área de este que es ¿quién? 1 y le anteponemos signo menos porque está por debajo, ¿cierto? Entonces me quedaría ¿quién? Menos 1, y aquí pues no hay área, ¿cierto? Que va a ir aquí porque es, pues es 0, ¿no? Entonces ahí la función vale 0, ¿no?
Entonces me quedaría, cuando la x esté entre 0 mayor o igual a 0 menor que 1, siempre me va a dar menos 1, ¿cierto? Ahí me dará eso. Ok. Ahora, ¿qué pasa si mi x está en ese intervalo? Entonces aquí pues tendría que sumar. Entonces, esto, ¿cierto? Recuerden que es acumulado y acá está acá. Entonces sería esta área, anteponiéndole el signo menos, más esta área que aparece aquí, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me daría eso? Esta que es menos 1, ¿no? Ya sabemos, en esta parte, porque es 1 el área y le ponemos signo menos porque está por debajo. Entonces, ahora mi x es mayor o igual a 1, menor o igual a 2. Entonces aquí vendría este que es menos 1, ¿cierto? Pues aquí no hay nada, ¿cierto? Y en esta parte, entonces más esa área que aparece ahí. ¿Y esa área sería quién? X menos 1, ¿cierto? Que es la base. Sería X menos 1 por la altura que es 1. Entonces en realidad aquí ¿qué me quedaría? Si quito el paréntesis aquí me quedaría X menos 1, entonces quedaría X menos 2, ¿no? Al sumar. ¿Sí? Entonces me va a quedar X menos 2. Eso sería lo que me quedaría. Ya el caso particular donde la x sea igual a 2, que ya lo calculamos antes que me da 0, pues si x es igual a 2, calculo aquí, ¿cierto? F de 2, pues me queda 2 menos 2, 0. ¿Sí? Ahora pinte esa gráfica de la función f de x, de la f mayúscula, pintémosla y miremos cómo nos queda. Pintémosla por acá. Pues ahí vendría entre menos 1, 0, 1, 2. Entonces hay que pintar ahí la F mayúscula. Entonces entre menos 1 y 0 pues es igual a eso, ¿cierto? A menos x más 1. ¿Sí? Pues un segmento ahí de recta, ¿cierto? Entonces, cuando la x vale menos 1, ¿cuánto vale la y? 0, ¿cierto? Cuando la x vale menos 1, esta vale 0. Es decir, que pasa por este punto, ¿cierto? Si valiese 0, ¿cuánto vale? Menos 1. Entonces, aquí suponga que tengo menos 1. Y vendría entonces este segmento, claro, no coge este de aquí, ¿cierto? Porque la x es menor que 0. Entonces me quedaría ese segmento que aparece ahí. Ahora, cuando la x es igual a 0, ¿cuánto vale? Menos 1. Y en este intervalo vale menos 1. Entonces viene aquí y fíjense que esa ya toma este punto, ¿no? ¿Sí? Porque es cuando x vale 0. Y aquí vale menos 1. ¿Sí? Ahora cuando vale 1, ¿cuánto vale? Menos 1. Claro, esta de aquí no toma este valor, pues porque aquí no es x igual a 1, ¿no? Pero aquí cuando x es igual a 1, valdría 1 menos 2 que le da menos 1, ¿cierto? O sea, ahí vale, o sea, ya el siguiente toma este punto y queda esta recta. Cuando vale 2 vale 0, entonces viene hacia acá. Y aquí pues toma esto es y igual a f mayúscula de x. Fíjense que es continua, ¿cierto? Yo la trazo y es continua, eso pues lo que eso no es casualidad y eso se puede mostrar. Desde que mi función sea integrable. Es decir, una condición necesaria es que tenga un número finito de discontinuidades de salto, como esta de aquí, que tiene dos discontinuidades de salto, ¿cierto? ¿Sí? Eso siempre le va a resultar. Lo único que necesita es que su función sea integrable. Lo que pasa es que aquí no se muestra eso. Pues en el curso de cálculo integral en una variable, pues eso sí se muestran esas cosas. ¿Sí? Pero aquí pues lo que necesitamos calcular. Entonces eso no es casualidad y eso le resulta de que su función sea integrable. Es decir, eso se podría denunciar de una manera más general. Uno podría decir sea f de x una función integrable en el intervalo AB. Sea f de x igual a eso, entonces f es continua en AB. ¿Sí? Pero pues el libro, digamos, lo hace de esa forma, lo restringe a eso. Bueno, entonces ahora sí miremos el teorema fundamental de cálculo. Ya sabemos que quiere decir eso.
pues tendrás derivada por derecha, ¿cierto? Cuando x es igual a b, tendrás derivada por izquierda, ¿sí? Ahora, eso puede enunciarse de manera más general, no necesariamente tiene que ser continua, yo puedo ponerle simplemente integrable. Y en cada punto donde sea continua esta función, yo calculo la derivada de esto y me da f evaluada en x. Ya no en todo el intervalo, sino en cada punto donde sea continua la función, ¿no? Pues aquí lo que le digo lo vamos a hacer así, entonces no tiene ningún problema porque le estamos poniendo que es continua en todos los puntos del intervalo. Entonces siempre va a tener derivada en todo punto de ese intervalo, bueno, va a ser f. Lo que le digo, uno puede incluir el extremo A, el extremo B. En A, derivada por derecha, si ustedes vieron derivada por derecha, derivada por izquierda, ¿cierto? ¿Sí? Entonces en el extremo A es derivada por derecha, en B es derivada por izquierda. ¿Sí? Eso sería lo que tendría ahí, ¿no? Ok. Bueno. Eso, por ejemplo, en cada punto, esa que no es, eso tendría derivada. Lo que pasa es que aquí es en los puntos donde sea continua, entonces tendría derivada, digamos, aquí en este abierto en menos 1, 0, ¿cierto? Abierto ahí tendría derivada. La derivada, pues, ya saben, esta que tengo aquí, ¿no? Tendría derivada ahí, ¿cierto? Porque ahí esa f minúscula es continua, ¿no? Tendría derivada aquí, en el intervalo abierto 0, 1, porque ahí mi función es continua. Y en el abierto 1, 2, porque ahí es continua. ¿Sí? Y bueno, en los extremos aquí pues derivada derecha, derivada a izquierda, ¿sí? Uno podría calcularse entonces la derivada de esto y ver que efectivamente entonces da la función, ¿no? ¿Sí? Y de hecho pues miremos en el intervalo abierto menos 1, 0, ¿cuánto me tiene que dar la derivada? Y menos 1, porque es la función evaluada en el x, ¿cierto? Y ahí mi función, en la f minúscula, ahí mi función vale menos 1. Ahora, si yo derivo aquí, pues ¿qué me da? Eso es menos x más 1, menos 1, ¿no? Entonces la derivada de menos x es menos 1, de una constante es 0, entonces me da menos 1, efectivamente me da el valor de la función, ¿cierto? Que es menos 1, ¿sí? En el abierto menos 1, 0, ¿ok? Si miro en el abierto 0, 1, en el abierto 0, 1, pues ¿a cuánto me da? 0, porque es la derivada de una constante que me da 0. ¿Y ahí cuánto vale la f minúscula? 0. ¿Sí? En este de aquí, en el abierto 1, 2, es derivable de esta función. La derivada me da 1. Que fíjense que es el valor de la función en el abierto 1, 2, donde es continua la función, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues eso me va a resultar ahí derivable. Entonces ese sería pues el teorema fundamental del cálculo, pues ahí tratan de calcular pues eso no está formal ahí, ¿no? Ahí tratan de calcular la derivada, pues usted sabe qué cociente debe mirar y tomar el límite cuando h tiende a 0, ¿no? ¿Sí? Esa es la definición de derivada, lo que están haciendo en ese caso, ¿ok? No es tan formal esa prueba que aparece ahí, ¿no? La vamos a mirar, ¿cierto? Pues yo creo que voy a anunciar antes de mirar ejercicios o sea, donde tiene el segundo teorema. Ahí. Entonces el segundo teorema fundamental del cálculo. Bueno, pues ahí está, digamos, enunciado. Entonces dice si f es continua sobre AB, entonces bueno, entonces miremos lo siguiente. Si f es una función continua, entonces es lo que dice es lo siguiente: si f de x es una función continua
y f de mayúscula de x es una antiderivada de f de x en el intervalo cerrado AB, entonces nosotros podemos calcular la integral de A a B de f de x como la antiderivada calculada en B menos la antiderivada calculada en A. Esto suele escribirse esta diferencia como f de x calculada entre A y B. Esto, pues, ¿qué significa esta diferencia que aparece aquí? F de B menos f de A. Eso sería, digamos, lo que uno tendría ahí, ¿no? Pues ese segundo, si quieres, sí, ahí podemos mirar más o menos cuál sería el esquema para probar eso que tenemos ahí, ¿no? Entonces nosotros conocemos una antiderivada. Recuerden que estoy tomando mi función continua en el intervalo AB. Nosotros conocemos una antiderivada de que sería esto, ¿cierto? Entonces tendríamos que g de x, en ese caso, digamos, llamemos g de x la integral de A a x de f de t para x entre A y B, ¿cierto? Nosotros sabemos que g de x es una antiderivada de f de x en AB. Que mi función es continua, entonces cuando yo calcule la derivada, pues coincide con f de x, ¿cierto? ¿Sí? Claro, si yo calculo aquí la derivada, entonces eso va a ser igual a f de x. Eso es lo que me dice el primer teorema fundamental de cálculo, ¿cierto? Esto, pues, claro, en el extremo A, derivada derecha, en el extremo B, derivada izquierda, ¿cierto? Pues no voy a escribir aquí más, menos, pues ya usted sabe qué pasa en los extremos, ¿no? Entonces esa sería una antiderivada de f de x en AB, ¿cierto? ¿Sí? Si yo conozco una, entonces conozco todas, ¿cierto? Porque la antiderivada más general, entonces f o sea, tendríamos lo siguiente, que f de x igual a g de x más c. Recuerde que esa es la antiderivada más general, ¿cierto? ¿Sí? Entonces usted también lo que tiene es el siguiente resultado, que si usted tiene dos antiderivadas sobre un mismo intervalo, la diferencia entre esas dos debe ser constante, ¿cierto? Porque esas, ¿en qué van a diferir? En una constante, ¿cierto? Si yo tengo dos antiderivadas, hago la resta de ellas dos, me va a dar una constante, ¿ok? ¿Sí? Porque una la voy a poder escribir como la otra más una constante, ¿cierto? Entonces, si yo conozco una aquí, ya que sé que es esta g de x, pues la más general será ¿quién? A esa le sumo una constante arbitraria, ¿cierto? Entonces serán todas. Entonces fíjense que si tengo dos antiderivadas sobre un mismo intervalo, la diferencia de ellas me tiene que dar una constante, ¿cierto? Que pase a restar esto aquí, f de x menos p de x igual a c. ¿Ok? Bueno, si son sobre el mismo intervalo, ¿no? Se puede tener antiderivadas en diferentes intervalos. ¿Ok? Entonces me quedaría f de x igual a g de x, es la antiderivada general de f de x en el intervalo AB, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ¿eso qué le dice? Hagamos entonces la siguiente resta, que sería f de b menos f de a. Entonces, ¿qué me daría? Pues eso sería g de b menos g, bueno, más c, ¿no? Porque calculo aquí, f de b es g de b más c, menos f de a, que sería ¿quién? Sería g de a más c. ¿Y eso qué me daría? Entonces eso me daría g de b más c menos g de a menos c. Entonces aquí cancela, ¿cierto? Me quedaría eso. Y esto sería igual a ¿quién? A g de b menos g de a, ¿cierto? Y esto sería igual a ¿quién? G de b. Entonces g de b es la integral de a b de f de t, menos g de a es la integral de a
de f de t de t. Esa integral me da 0. Entonces esto sería la integral de a b de f de t, que es lo que estamos diciendo que es esa diferencia, ¿no? Donde f mayúscula es una antiderivada. Entonces la integral de a b de f de t de t pues se calcula de esta manera. Con que yo conozca una antiderivada, pues ya, entonces puedo calcular esa integral. ¿Sí? Y lo que digo en la parte donde viene técnica de integración, pues es buscar antiderivada. Y antiderivada general, entonces una particular y adicional en la cosa. Y con eso yo en integrales definidas podría aplicar el teorema fundamental de cálculo, el segundo, para determinar el valor de esa integral, ¿no? Entonces uno podría calcularse aquí eso. ¿Sí? Claro, uno podría calcular esto usando interpretación geométrica, ¿cierto? Depende de dónde esté la x, si está aquí entre este, si está aquí en este intervalo, o donde esté, ¿cierto? ¿Sí? Uno puede calcular eso, pero podría uno usarse entonces el teorema fundamental de cálculo, ¿no? Esa la puede calcular usted, si quiere la calcula usando interpretación geométrica, ¿sí? Aquí pues yo no escribí a que era igual, ¿no? Que tiene que ser algo similar a lo que aparece aquí, ¿cierto? Pues como calculamos esa, se puede calcular esta aquí, ¿ok? Esta aquí, entonces dar la función de x, ¿cierto? O puede usar entonces teorema fundamental de cálculo, ¿no? ¿Sí? Porque aquí usted calcula una antiderivada de t es ¿quién? T cuadrado sobre eso. Un medio de t cuadrado, ¿cierto? Entonces usted podría calcular eso que aparece ahí. ¿Sí? Porque entonces esta integral que tengo aquí de menos 1 a x de t de t, pues usted ya sabe que es una antiderivada, es esta, ¿cierto? Si yo derivo me da t, ¿cierto? Y la evalúa entre ¿quién? De menos 1 y x, ¿sí? Entonces cuando evalúe, recuerde que esto ¿qué significa? Es evaluar aquí, que esto se conoce como límite superior, ¿no? Menos esta antiderivada evaluada en el límite inferior, ¿cierto? Que es esa diferencia que aparece acá. Entonces esto me quedaría igual a ¿quién? Entonces, un medio de evaluar el límite superior, entonces me quedaría un medio de x al cuadrado, ¿cierto? Menos evalúa el límite inferior, que sería un medio de menos 1 al cuadrado, que sería 1. Entonces esto pues en realidad me daría un medio de x cuadrado menos 1. Y eso me dará, claro, ahí depende el valor de x, ¿cierto? Cuando la x vale 1, que es calcularse f en 1, pues aquí entonces se evalúa. 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0, por un medio, 0, que es lo que tenemos ahí. ¿Sí? Pues cuando vale 2, pues usted puede calcular aquí. Sería 2 por 2, 4 menos 1, 3 por un medio, 3 medios, que es lo que tenemos aquí. Y ahí le daría. O usted la puede calcular interpretando como áreas. Si quiere usted calcule esta integral, pues interpretándola como áreas tendría la función de f de x. ¿Sí? Okay. Entonces ese, digamos, es pues el teorema fundamental del cálculo. Ahora, usted podría tener lo siguiente, pues que lo que se escribe aquí tenga sentido, ¿no? Usted podría, digamos, tener esto, pues si su función entonces, la f minúscula, pues si quiere, pues escribamos, sea f de x, una función continua, aunque ya dijimos que no es necesariamente que sea continua, pero en el intervalo AB, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a definir lo siguiente y ya miraremos para qué tiene sentido. Entonces se podría considerar aquí entonces, digamos, la integral de a g de x, y sea g de x una función continua en AB, es más, puede ponerle, pues no es continua sino derivable
AB tal que el rango de G pues esté contenido en el intervalo AB, o sea igual al intervalo AB, ¿cierto? Pues para que esto tenga sentido ahí. Usted puede tener entonces esto aquí y pues esto para X en A. Usted puede mostrar entonces que en este caso la derivada de f de x es igual a ¿quién? A f calculado en g de x por g' de x, aplicando pues regla de la cadena, ¿no? ¿Sí? De aplicarse una mesa regla de acá, ¿no? Podría ser igual a g de x, ¿cierto? Se aplicaría f de u y u es igual a g de x, ¿no? Entonces se aplica, sería f' de x sería igual a ¿quién? Entonces sería f calculado en u, ¿cierto? Por du de x. Du de x, pues si u es igual a g de x, pues sería g' de x, ¿cierto? Entonces aquí quedaría f calculado en u por du de x. U es igual a g de x, entonces queda f calculado en g de x por g' de x. ¿Sí? Eso sería lo que me queda. Ahora, usted podría tener que apareciera en el límite inferior. Entonces, una función h de x, entonces sea h de x derivable en AB tal que entonces el rango de g esté metido, digo de h, esté metido en el intervalo AB. Entonces tendríamos que, se puede definir esta función h de x, aquí g de x, o bueno, pues dejémosla si quiere ver, y aquí f de t de t, para x en AB. Esa también usted puede derivar, y en este caso la derivada será igual a ¿quién? Entonces recuerde que esto lo puede invertir, ¿cierto? ¿Sí? Entonces esto es lo mismo que tener f de x, pues desde b a menos, ¿cierto? Desde b a h de x, ¿cierto? Y entonces calcular la derivada sería el menos que aparece aquí. Cuando ya está en el límite superior, es aplicar esta que tengo aquí. Entonces sería menos f calculado en h de x por h' de x. Esa sería la derivada, ¿no? ¿Sí? Y ya miramos si en el texto aparece algo de esto. Ahora, digamos que podría tener que f de x, los límites fueran funciones. H de x y g de x de f de t de t. Y en ese caso entonces, bueno, pongámosle para x entre a y b. En ese caso pues eso también va a ser derivable y su derivada va a ser f calculado en g de x por g' de x menos f calculado en h de x por h' de x. Pues que es mezclar estas dos que tengo aquí, ¿cierto? Yo puedo tomar aquí un punto arbitrario, ¿cierto? Entonces puede ser la integral de h de x a c más la integral de c a g de x, ¿cierto? Y en cada una de esas pues hago derivada, ¿no? Que se usan las anteriores. Entonces si eso lo hice por aquí, ya calculamos unos.
que sé eso, pero debe estar por ahí, o sea, en algún ejercicio de pronto. ¿Qué es esto que mencionamos aquí, no? Acá creo que estaciones. Sí, pero está como ejercicio, ¿no? Pues si quieres ya no miramos. Dice, si f es continua y g y h son funciones derivables, determina una fórmula para eso. Pues ahí aparece la derivada de esto, ¿cierto? Donde el límite aquí es g de x y arriba es h de x, ¿no? Pues eso es como lo mismo que hicimos aquí, ¿no? Esa es realmente la fórmula para la derivada, es eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted tiene lo que dice ahí, bajo esas condiciones que dice ahí, ¿no? Que es el ejercicio 72. Si f es continua y g y h son funciones derivables, determina una fórmula para eso. Bueno, si quiere, pues claro, aquí yo escribí las funciones al contrario, pero ya sabe cuál es la fórmula. Ya sería f calculada en h de x por h' de x menos f calculada en g de x por g' de x. Así tal cual como la tengo allá. Entonces, pues bajo esas condiciones uno quiere mirar eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la derivada? Allá pues la escriben al contrario, entonces eso, pues lo que le digo, usted podría escribir eso. Esto sería la derivada con respecto a x de, podría escribir la integral de g de x a un punto c, ¿cierto? De f de t, de t, más la integral de c a h de x de f de t, de t, ¿cierto? Eso es la aditividad del intervalo de integración, ¿no? ¿Sí? Entonces puedo escribir de esa manera, ¿ok? Entonces, claro, la derivada de una suma de las derivadas, ¿no? Entonces esto sería la derivada de g de x a c de f de t, de t, más la derivada con respecto a x de integral de c a h de x de f de t, de t, ¿cierto? Sería eso. Entonces vamos a calcular esa primera, que sería la derivada con respecto a x de la integral de g de x a c, pues que yo escribí ya las fórmulas aquí, ¿no? Usted ya la conoce. ¿Cuál es? ¿Sí? Menos eso, claro, eso aquí. Entonces eso en ese caso sería menos la f minúscula calculada en g de x por g' de x. Pero bueno, calculemos aquí. Entonces f de t, de t. Entonces vamos a hacer sea u igual a g de x, ¿cierto? Entonces, claro, de todas formas de x, entonces lo que tendríamos es que esa sería la integral de g de x a c de f de t, pues sería ¿quién? Realmente la integral de u a c de f de t, ¿cierto? ¿Sí? Recuerde que entonces aquí aplico regla a la cadena. Entonces cuando voy a derivar aquí, recuerde que la u depende de x, ¿no? Depende de x. Entonces cuando voy a derivar aquí con respecto a x, pues es la derivada de eso con respecto a x. La derivada de eso con respecto a x sería la derivada con respecto a u de la integral de u a c de f de t, ¿cierto? Por, recuerde que aplica regla de la cadena, ¿no? Entonces aquí vendría por quién? Por la derivada de u con respecto a x. ¿Ok? Estoy aplicando regla de la cadena. O sea, eso. ¿Ok? ¿Qué me quedaría aquí? Entonces nosotros sabemos, puedo invertir esto, ¿no? Porque lo que varía es esto que tengo aquí. Entonces eso sería la derivada con respecto a u de menos la integral de c a u de f de t, ¿cierto? Entonces sería esto aquí. Multiplicado por, ¿quién es du de x? Du de x es g' de x. Entonces aquí vendría g' de x. Y esto sería, nosotros ya sabemos quién es. Esto sería el menos que tengo aquí y f calculado en u, ¿cierto? Usando el teorema fundamental de cálculo. Por g'
de x. Eso sería menos f, u es ¿quién? G de x por g' de x, que es lo que nosotros sabemos, ¿no? Pues yo lo escribí aquí. Pues aquí estoy usando h de x en lugar de g de x, pero lo estamos haciendo de acuerdo al ejercicio. Entonces, esta primera de aquí, ¿qué me quedaría? Eso sería ¿quién? Menos f calculado en g de x por g' de x. Y ahora hay que calcularse la otra. Entonces, pues lo mismo, ¿cierto? Es usar regla de la cadena. Entonces la otra sería ¿quién? La derivada, pues podemos hacer sea u igual a h de x. Entonces tendríamos aquí que la derivada con respecto a x de la integral de c a h de x f de t de t, pues sería la derivada con respecto a x de la integral de c a u f de t de t. ¿Y esto sería quién? Entonces sería, ¿qué me daría esa derivada? Bueno, aquí falta por la interna, ¿cierto? Que sería ¿quién? De u de x. Aquí sería, bueno, no, dejémosla así, escribámosla entonces aquí. ¿Qué me quedaría eso? Porque aquí es con respecto a x, ¿no? Ya que u depende de x. Entonces, esto aplicando regla a la cadena, ¿qué sería? La derivada con respecto a u de la integral de c a u de f de t de t por la derivada de u con respecto a x. Y eso me quedaría igual a ¿quién? Aplica el teorema fundamental del cálculo, que sería f calculado en u, y aquí sería por du de x. Y eso sería igual a ¿quién? F, u es h de x. Du de x es h' de x. Entonces aquí quedaría más f calculado en h de x por h' de x. Esa sería la fórmula, ¿no? Pues que es la que tengo escrita aquí. Pues aquí c límite inferior a h de x, p de x allá. Al contrario, entonces sería multiplicar esto por menos 1, pero es lo que aparece ahí, ¿no? Ok, eso sería, digamos, ese ejercicio 72 que aparece ahí. Ahora sí vamos a ver qué hay para... ¿En qué capítulo es, profe? Pues eso de esta edición es el... Eso es la antiderivada, pues ya miro qué capítulo es, cómo se llama. Ese se llama... Eso está ahí por la página 386, ese capítulo se llama... Pues ahí donde dice integrales, en el índice ahí está, teorema fundamental del cálculo 386, y ahí vienen ya los ejercicios. Pues ya dice teorema fundamental del cálculo, según eso, pues el capítulo se llama integrales. Sí. Entonces, solamente uno y luego la otra calculamos. No recuerdo si el parcial quedó para la otra semana. Si han mirado ejercicios del libro. Bueno, miremos uno de esos. Dice, use la parte 1 del teorema fundamental del cálculo para encontrar la derivada de cada una de las siguientes funciones. Entonces, bueno, ahí digamos uno muy rápido, sería el 7. Entonces recuerden que el 7 lo que dice es que g de x es igual a la integral de 1 a x de 1 sobre t cubo más 1 de t. Entonces dice, use la parte 1 del teorema fundamental del cálculo para encontrar la derivada de cada una de las siguientes funciones. ¿Cuál sería la derivada aquí?
¿quién sería G' de X? Pues de acuerdo, recuerde que su función f de t es ¿quién? 1 sobre t al cubo más 1. Y la derivada sería ¿quién? La función calculada en x, que sería igual a ¿quién? Pues donde esté t, ahora va a escribir x. Esa sería la derivada, eso no tiene ningún problema, ¿cierto? Es evaluar aquí esa función en x, pues quedaría 1 sobre x al cubo más 1, listo, se acabó. ¿Sí? ¿Qué me daría si es esta? Entonces, ¿qué me daría? Si lo que tengo es f de x igual a la integral de x a pi de raíz cuadrada de 1 más secante de t de t. Entonces, ¿qué me daría? Pues como está en el límite inferior, nosotros sabemos que es quién. Esto es, la derivada sería igual a quién. O sea, si yo calculo f' de x sería igual a quién, menos, ¿cierto? Porque está en el límite inferior. Entonces sería menos, aquí pues calcula, claro, aquí la función es x, ¿cierto? Que es la idea. Pues calcula esta en x, que sería raíz cuadrada de 1 más secante de x. Pues por la derivada de eso con respecto a x, que es 1, ¿cierto? Es la idéntica. La derivada de x con respecto a x es 1, entonces ya quedaría 1. Esa sería entonces la derivada, ¿cierto? Calculemos una. Pues ahí hay para que usted calcule, ¿cierto? Bueno, si quiere el 15, ¿qué me daría el 15? ¿Qué nos daría el 15? Calculo. El 15, pues lo que me dice es que y es igual a la integral de 0 a tangente de x, ¿cierto? De raíz cuadrada de t más raíz de t de t. Entonces, ¿qué me daría la derivada de y con respecto a x? ¿Qué me daría? Pues, calcula esto en tangente de x, ¿cierto? Entonces me quedaría raíz de donde esté la t, pues va a escribir tangente de x más raíz de tangente de x por la derivada tangente de x con respecto a x. ¿Cuál es la derivada tangente? Eso me daría, claro, pues aquí de todas formas no, digamos en eso, no tienen cuidado de dónde debo tomar el x, ¿cierto? Pero ahí digamos los hacemos de como viene ahí. Rápidamente, ¿cuánto me daría el 18? Menos raíz cuadrada de 1 más seno cuadrado de x, y por derivada del seno, que es coseno. Entonces me quedaría menos raíz cuadrada de 1 más seno cuadrado de x por coseno de x, ¿cierto? Eso no tiene ahí ningún problema. ¿Sí? Bueno, ese sería el teorema fundamental de cálculo. Entonces en la próxima pues